Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la era de Acuario, ¿sí? La conferencia de la era de Acuario. El motivo por el cual he decidido hacer esta conferencia llamada la era de Acuario, si bien la he dictado y le he dado a nivel público, pero bueno, a pedido de varias personas, conocidos, me dijeron, ¿por qué no haces una conferencia para poderlo subir después al Facebook y bueno, demás redes sociales? Así que bueno, un poco el motivo, como decía recién, de hacer esta conferencia llamada La Era de Acuario y su influencia psicológica es para compartir con ustedes esta información, que si bien no es nada nuevo, pero por ahí no hay suficiente, digamos, información sintética, que es un poco el objetivo de esta conferencia, hacer algo sintético, puntual y explicando cuál es la dinámica, cuándo entramos en la era de Acuario, cuáles son las influencias psicológicas de esta era, por qué sucede lo que sucede a nivel global y cuál es lo posible o las cosas que pueden llegar a suceder. Si bien muchos dicen que es una ciencia predictiva, y es verdad, porque es una ciencia, y puede llegar a predecir lo que puede llegar a suceder. Pero esas cosas que uno dice puede llegar a suceder es como el pronóstico del tiempo, ¿sí? Uno dice lo que puede llegar a suceder, pero no quiere decir que vaya a suceder exactamente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas variables dentro de lo que es la psique humana. Muchísimas variables. Entonces lo que hace la astrología es estudiar cuáles son las inclinaciones, las prioridades que tiene esa persona para desarrollar determinadas facultades. Porque en realidad no es que haya situaciones favorables o desfavorables, son situaciones que de acuerdo a cómo está el ser humano o la persona, la puede tomar para subir o para bajar. Lo mismo sucede con lo que es la era de Acuario, ¿sí? Vamos a explicar entonces, vamos a entrarnos pero puntualmente a lo que es la era de Acuario. Cuando nosotros hablamos de astrología, tenemos que diferenciar lo que es la astronomía. La astronomía en sí, es lo que estudia el movimiento de los astros. Eso es la astronomía. Y la astrología capta o aprovecha, trabajando conjuntamente con esos movimientos para poder calcular, como son cosas mecánicas, eso mecánica en cuanto a que se repite mecánicamente, tiene, por ejemplo, la vuelta de 365 días de la Tierra, la Luna con sus 28 días, 20 y pico, casi 29, y así vemos que se van repitiendo ciclos, ¿sí? Esos ciclos se pueden calcular matemáticamente, que es la astronomía. Y la astrología estudia lo que es la influencia psicológica de esos planetas en la psiquis humana, en este caso, ¿no? Pero también se puede estudiar en otros aspectos. Entonces, aclarado un poquito eso, la era de Acuario que comenzó supuestamente por varios autores, pero hay un autor que habla de 1962, un filósofo, astrólogo, que habla de 1962, el 2 de febrero de 1962, entre las 2 y 3 de la tarde aproximadamente, se entró en lo que es la era de Acuario, basado en una alineación planetaria que se puede corroborar, en cualquier, hoy en día en internet, o uno busca astrología y pone alineación planetaria en 1962, y bueno, sale que hubo una alineación de varios planetas y allí donde se considera que empezamos o entramos en la era de Acuario.
Por supuesto que también van a encontrar autores donde dicen que todavía no ingresamos en la era de Acuario, algunos incluso hablan del 2500 y pico, donde uno ahí recién va a entrar en la era de Acuario. Otros dicen que ya hace mucho, más de 100 años prácticamente, que se entró en la era de Acuario, pero como toda ciencia, y la astrología no escapa a ello, se tiene que basar en la observación. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a observar las cartas o empieza a observar los hechos que suceden, estamos hablando que en la década del 60, donde entramos en la era de Acuario, hubo unos grandes cambios muy notables, ¿sí? Muy notables a nivel tecnológico, a nivel sexual, a nivel de movimiento de liberación, de grandes revoluciones. Entonces, cosa que, si bien antes había cambios, la humanidad siempre hacía algún invento, alguna mejoría, alguna nueva comunicación, alguna forma nueva de mejorar o evolucionar tecnológicamente la especie humana, pero de la década del 60 para aquí, prácticamente hubo un cambio de 180 grados a lo que venía la tecnología desarrollándose a un paso muy de tortuga comparándonos con lo que está sucediendo actualmente, y ahora ya pasamos de la tortuga, pasamos a manejarnos prácticamente a un jet, ¿sí? Por la forma de la velocidad que cada día la tecnología va aumentando, va habiendo nuevos conocimientos, cosas que antes prácticamente era impensado, que en tan poco tiempo sucedieron los cambios que suceden. ¿A qué se debe eso? Bueno, puntualmente un poco por la influencia de Acuario, pero ahí tenemos que explicar qué es lo que es la era de Acuario y cómo es que se calcula y cómo es que se toma. El planeta Tierra, nuestro planeta, nuestro hogar, gira, todos saben, por lo menos la gran mayoría, consideran que gira alrededor de lo que es el Sol. ¿Sí? El Sol es una estrella, a su vez, que nos ilumina todos los días. Ese planeta Tierra, nuestro planeta Tierra, gira junto con otros planetas, como Marte, Júpiter, Saturno, etc., giran alrededor del Sol. ¿Sí? Ese movimiento, ese ciclo que dura la Tierra, se llama un año. ¿Sí? Los 365 días es un año terrestre. Cada planeta tiene su particularidad y tiene su tiempo. No es lo mismo, o sea, la vuelta que da la Tierra, que son 365 días, con los 28 años que demora, por ejemplo, Saturno en dar la vuelta. O sea, 28 años terrestres sería un año de Saturno, como para que tengan una idea. Entonces, siempre que hablemos de tiempo y de años, vamos a estar basándonos en lo que es la cronología terrestre, ¿sí? En cuanto son los años terrestres, por lo cual nosotros estamos. Entonces, decimos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero a su vez, nuestro Sol, con el sistema solar, gira alrededor de otro Sol que se llama Sirio. Ese Sol central llamado Sirio, que está en nuestro sistema solar, conjuntamente con otros sistemas solares, no somos los únicos, pero gira alrededor de ese Sol, ¿sí? Ese Sol central, y ese movimiento que hace nuestro sistema solar alrededor del otro Sol se llama un año cósmico, o sea, el tiempo que demora nuestro Sol en dar toda la vuelta alrededor de ese Sol es un año cósmico, que son aproximadamente 25.000 años terrestres. Entonces, cada vez que nuestro sistema solar, cuando digo sistema solar, incluye a todos los planetas que abarcan nuestro sistema solar, cuando ese sistema solar gira, va girando, va haciendo, si pueden ver el gráfico acá, va girando
Supongamos, bueno, acá está la Tierra, ¿no? Pero supongamos que este sea el Sol y esto sea, digamos, todo lo que es el movimiento de nuestro sistema solar. Entonces, a medida que va girando, va recibiendo las influencias de las distintas constelaciones que hay en el universo. Esas influencias que reciben va a abarcar a toda la humanidad, y por supuesto también a los demás planetas, pero estamos hablando de la especie humana y del planeta Tierra. Entonces, toda esa influencia que viene, en este caso de Acuario, que a partir de la década del 60, produce grandes cambios psicológicos en la persona. Tenemos que aclarar también que nosotros, y para que vayan comprendiendo, nosotros venimos de la era de Piscis, y Piscis viene de la era de Aries. ¿Por qué te digo que como que si va al revés? Porque tiene esa particularidad que las eras astrológicas van en sentido retrógrado, distinto a lo que son los signos zodiacales, que es otra cosa. Es parecido, pero no es igual. Entonces, los signos zodiacales van en un sentido, pero las eras astrológicas van en sentido retrógrado, comparándolo como van los signos. Entonces, nosotros venimos, antes de la década del 60, venimos de la era de Piscis. En esa era, y vemos la particularidad de cada era, vamos a hacer un pequeño paréntesis. En la era de Piscis está regido por el planeta Neptuno. ¿Sí? Piscis rige Neptuno. Acuario está regido por Urano. Entonces vemos que Neptuno, por ejemplo, una de las cosas se lo llamaba el rey del mar. Entonces, en la era de Piscis, que rige el planeta Neptuno, con toda su particularidad, está relacionado con los mares. Y fíjense que no fue casualidad que hubo la gran conquista, por ejemplo, de los mares. ¿Sí? El ser humano se largó a conquistar, por ejemplo, o a explorar los mares, ¿sí? a algo desconocido como supuestamente el descubrimiento de América, porque en realidad, como dicen muchos autores, América ya estaba descubierta, ¿sí? Se descubre para lo que es la parte europea, pero para los que estaban acá en América ya estaba descubierta, o sea, es toda una cuestión. Pero más allá de eso, lo que vamos es que el ser humano se largó a la aventura, al conocimiento a través de los mares, ¿sí? Fíjense, regido por Neptuno, que es Piscis, ¿sí? Es el signo de Piscis. A su vez, también hay mucha información y muchas demasiado coincidencias para hacer casualidades. Otra de las cosas también, por ejemplo, la Biblia, que seguramente hay muchos que la han leído, tiene muchas partes simbólicas y habla mucho también de lo que es la astrología. Por ejemplo, los 12 apóstoles, con los 12 signos zodiacales, los 4 evangelios, con los 4, podemos decir, 4 puntos cardinales, los 4 elementos que están rigiendo los 12 signos, y bueno, y así un montón de coincidencias. Pero fíjense una particularidad, y eso ya para entrar en la era de Acuario. Cada vez que estudiamos un signo zodiacal, tenemos que estudiar su opuesto, que es el opuesto complementario. Entonces, si nosotros vemos Piscis o la era de Piscis, su opuesto complementario, si acá está Piscis, su opuesto complementario, el opuesto en la rueda zodiacal, lo mismo sucede a nivel constelaciones, ¿sí? Constelación astrológica, no constelaciones familiares, constelaciones astrológicas. Esta oposición, que está Piscis con su oposición Virgo, Piscis también simbolizado con peces, y Virgo, presten atención y esta particularidad que no es casual, Virgo está relacionado con lo que es una virgen, o Virgo quiere decir virgen, y está simbolizado con una espiga de trigo,
con lo que se hace el pan. Por un lado tenemos el pan, por otro lado tenemos peces. Justamente la multiplicación del pan y de los peces, que sucedió como un milagro, hace alusión a lo que es la era de Piscis y su complemento Virgo. O sea, uno puede decir, bueno, pero qué coincidencia, qué casualidad. Pero si hacemos un poco más, hacemos una retrospección, vemos que antes estaban hablando de lo que es el Antiguo Testamento, lo que estaban hablando, lo que es el becerro de oro, que la adoración, se dejó de adorar el becerro de oro para adorar al Cordero. Entonces vemos que eso está todo relacionado y tiene muchísima coincidencia con lo que son los signos zodiacales, ¿sí? El becerro de oro, simbolizando a lo que es Aries, ¿sí? Y así un montón de cosas. Después tenemos la multiplicación del pan y de los peces con Piscis y Acuario. Bueno, y ahora, lo que es la era de Acuario, tiene la particularidad que está regido por el planeta Urano. ¿Sí? La era de Acuario, al igual que el signo, está regido por Urano. El opuesto complementario de lo que es Acuario, tenemos a Leo. ¿Sí? Su opuesto complementario, Leo. Entonces vemos que la particularidad de esta era, y la cual influye psicológicamente en las personas, y eso cabe destacar que como el ser humano, y eso la ciencia psicológica, la psicología en sí, está cada vez corroborando que nosotros tenemos un 95% de inconsciencia, ¿sí? Hasta algunos autores hablan de un 97%. Quiere decir que nuestras decisiones, las decisiones que tomamos nosotros, las cosas que nos gustan, las inclinaciones y todas las cosas que uno hace se procesa a nivel inconsciente. La persona no sabe ni por qué le sucede lo que le sucede o por qué le gusta tal cosa. Uno siempre justifica, no, lo que pasa es que me gusta el chocolate porque tal cosa, me gusta la vainilla o me gusta el color rojo, me gusta el azul. Entonces uno, pero no sabe por qué, en el fondo no sabe por qué. Con esto pasa igual, con el tema de las influencias astrológicas de la era de Acuario. Por supuesto, como todo en la vida, todo planeta, todo signo tiene su opuesto, su parte positiva y su parte negativa. Y no estamos hablando de lo que está bueno o está mal, sino que podemos decir algo constructivo y algo destructivo, que son fuerzas necesarias. Pero si nosotros acá vamos a explicar una de las características fundamentales de lo que es la era de Acuario es el conocimiento y el desarrollo tecnológico, ¿sí? Porque Urano está muy relacionado con la tecnología e incluso si vemos lo que es Acuario, vemos que tienen unas ondas, ¿sí? Vemos que tiene una simbolizada por unas ondas, que uno puede decir, bueno, Acuario es de agua, pero también esas ondas significan, fíjense, las ondas donde el ser humano se comunica con la tecnología, ¿sí? Y esto no es algo que uno lo está inventando, hay muchísimos autores y uno puede corroborar que es así. Esas ondas, simbolizadas que son muy antiquísimas, también simbolizan, si uno ve cualquier libro de tecnología, las ondas donde se transmite la información, son lo mismo que las ondas que uno ve en Acuario. ¿Sí? Entonces, como decía, el desarrollo tecnológico, o sea, la influencia que llegan a nivel cósmico, hacen que la persona, ¿sí? En el caso científico, y cada uno de nosotros, estemos cada vez más acorde y vaya despertando dentro de nosotros todo lo que es el desarrollo tecnológico, constructivo, ¿sí? Eso por un lado. También tenemos la otra relación, que es la revolución sexual.
Urano está regido también y tiene relación con lo que son la energía sexual o con los órganos sexuales. Entonces vemos que hay toda una revolución de la década del 60 en aquí en adelante, una revolución tecnológica y una revolución sexual importante, ¿sí? Podemos la liberación en muchos países, en muchos lugares, donde la liberación de la mujer, por ejemplo, que antes estaba en un sentido muy característico de Piscis, ¿sí? Donde al principio no es que era algo malo, ¿sí? Porque esto uno tiene que comprenderlo, no es que algo malo, la mujer estaba más, digamos, cumpliendo un rol pasivo propio de su feminidad, y el que salía era el hombre, ¿sí? La característica pasiva y activa. Pero ¿qué pasa? Como el ser humano no está, no despierta conciencia, no toma conciencia, como dicen algunos psicólogos, no toma conciencia de su estado, entonces esas influencias que vienen, por ejemplo, en este caso de Acuario, o podemos decir de Piscis, la era anterior, cuando el ser humano la toma en sentido y no hay un cambio interno, ¿sí? De mejorar, de altruismo, de colaborar, digamos, con el prójimo, con ayudarlo, con que la otra persona también crezca, y si la otra persona crece, uno también crece, empieza uno a tener una mente ya más holística y deja de ser menos egoísta en ese sentido. Entonces vemos y vamos comprobando que esas energías se canalizan en otros niveles, se procesan en otros niveles de conciencia y de comprensión. Entonces, como decía antes, ese rol pasivo de la mujer, que era en la era de Piscis y otras cosas más, hoy por hoy se ve y se ha ido degenerando, porque eso es algo que sucede, se fue degenerando en la sumisión, que son dos cosas distintas. Una cosa es un rol pasivo, como fuerza pasiva, como fuerza negativa. Otra cosa es la sumisión, llegando casi a una esclavitud. Eso sucede cuando hay una degeneración interna propia del ser humano, entonces esas energías que se captan se canalizan en autodestrucción de sí mismo y como especie. Por supuesto que esto, ya entrando a lo que es la era de Acuario, todo eso son dos signos opuestos, y Acuario, como decía, es revolucionario, 100%. Entonces empiezan a ver la liberación, del caso de la mujer, la liberación sexual en cuanto a expresar cada uno su inclinación sexual. Después, por supuesto, van a estar los que están de acuerdo y los que no, los que cada eso es a modo de particularidad de cada uno. La astrología, como ciencia, no juzga, ¿sí? Simplemente informa lo que puede llegar a suceder y lo que va a suceder. Entonces, vemos que son hechos irrefutables, que hay una liberación sexual, todo lo que estaba, otra cosa, todo lo que estaba oculto, propio de lo que es de Piscis, de la era de Piscis, pasa a la luz de lo que es de Acuario. Entonces, por ejemplo, la mujer que estaba en un rol pasivo, llevando en algunos casos extremos donde estaba ya la sumisión, entonces, como no hubo una comprensión y una toma de conciencia del rol, por lógica, el ser humano, por ley de opuesto, ¿sí? Que eso también podemos dar una conferencia, pasa al otro polo, ¿sí? Pasa de un polo al otro, pero sin aprender. Entonces pasamos de la sumisión de la mujer a realizar trabajos y cosas que no es que estén mal, no estamos hablando de algo que esté mal, pero pasa, digamos, al otro extremo, que hasta incluso se puede llegar a odiar al hombre y echarle todas las culpas, ¿sí? Entonces vemos que pasan de un polo al otro, cuando tiene que ser algo transitorio y natural, ¿sí? Uno va aprendiendo de una era, pasa a otra era y hace otro aprendizaje. Entonces,
Otra de las cosas también importantes de lo que es la era de Acuario es, como decía antes, la revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica, como por ejemplo, que en este caso nos podemos estar comunicando, cosas que años atrás nuestros abuelos o nuestros ancestros era impensado, salvo algunos visionarios de la época, donde podemos llegar a comunicarnos con un aparatito tan chiquito y podemos verlo y trasladarlo en un segundo a otra parte del mundo. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, toda esta tecnología, que si bien es muy importante, pero a su vez están socavando a la propia humanidad. Bombas atómicas, autodestrucción, armas cada vez más poderosas, todo en busca de la conquista del ser humano, de la misma especie, destruyendo especies hermanas como son los animales, las plantas, rompiendo el ecosistema. O sea, esa fuerza que viene de Acuario, de la era de Acuario, cuando el ser humano no toma conciencia, no despierta, no toma conciencia de que uno no está alejado, aparentemente, uno puede decir que está separado, alejado de otras personas, de otros animales, o la selva, o la otra parte del mundo. Pero cuando nosotros empezamos a tomar conciencia desde una mente holística, empezamos a comprender que estamos unidos, que somos uno solo, que nuestra casa, nuestro planeta Tierra es nuestro hogar, y todo lo que uno haga acá va a repercutir allá, y eso a su vez nos va a repercutir a nosotros. Entonces, esa es un poco la invitación de lo que es la era de Acuario. La era de Acuario le da a la humanidad esa influencia para que evolucione conscientemente a nuevas tecnologías. También esa evolución, fíjense, como decía antes, Piscis, o la era de Piscis, era la conquista del mar. Acuario, la era de Acuario es la conquista del aire, es el elemento aire, por el cual Acuario está regido por el elemento aire, regido por el planeta Urano, y así con varias cosas. El elemento aire, que está relacionado con Acuario, es donde el ser humano está conquistando el aire, ¿sí? El espacio, el aire, el espacio en sí. Entonces vemos que ahora hacer un viaje de un país a otro en avión, hay viajes comerciales, ¿sí? Era como antes viajar en barco, pero mucho más rápido. La era de Acuario es la era de la comunicación, de la liberación sexual, de la tecnología, y fíjense también, y eso lo pueden corroborar, la tecnología como algo, digamos, necesario, pero si cada uno de nosotros, por eso la invitación a que no estemos diciendo, bueno, sí son los científicos, sino cada uno de nosotros tomar nuestra propia responsabilidad. Si no somos conscientes de que la tecnología es para que nosotros evolucionemos como persona y como especie, como ser humano, y estamos hablando de evolución como hermanos superiores de otros animales, de las plantas, de los ríos que también tienen vida, si no comprendemos eso, esa tecnología y esa influencia se nos vuelve en contra, no por la influencia en sí, sino por la mala canalización de las energías acuarianas que llega al ser humano, y al no tomar conciencia y no comprender se termina autodestruyéndose. Por eso la invitación a que cada uno de nosotros empecemos a tomar conciencia de lo que es la astrología, lo que es esta era, que no nos dejemos atrapar por la tecnología en sentido negativo. Por ejemplo, aquí le estamos hablando de eso, estamos diciendo que no usemos los celulares ni las computadoras, sino
es que no perdamos la calidad humana. Por ejemplo, uno a veces va por el centro, por la calle o en un parque, incluso en la naturaleza, ¿sí? Donde yo estoy viviendo acá hay mucha naturaleza, gracias a Dios, hay río, y a veces uno va y ve a grupos de personas, incluso a veces no tan jóvenes. Estamos hablando de jóvenes de 15 a 20 años, sino incluso personas que ya superan los 40, que son jóvenes, pero que, digamos, uno dice, bueno, los jóvenes de ahora. Pero vemos donde cada uno está frente a frente, o en una confitería, están frente a frente tomando un café o algo, con el celular. Con el celular. No estamos diciendo que no lo tengan, pero fíjense, se pierde la oportunidad de conectarnos con otro ser humano y nos conectamos con una máquina. Ese es el aspecto negativo de lo que es la era de Acuario, porque nos vamos, si bien es la era también de la comunicación, pero fíjense, llamamos la era de la comunicación a la era de Acuario, pero el ser humano cada vez está más incomunicado. Si bien uno dice, bueno, sí, me comunico todos los días con fulano, con mengano, pero estamos más incomunicados porque estamos frente a frente y estamos con el celular. Y nos perdemos la oportunidad de conocernos a otra persona, de charlar momentos que no se repiten nunca más. Cada segundo que pasa es algo que uno no puede repetirlo. Es algo que el tiempo es algo que no se recupera. Entonces todo el tiempo que uno perdió de estar con alguien, que sea un instante por estar conectado a un aparato, es tiempo que uno pierde. Y después lamenta cuando no está con esa persona. Entonces, fíjense cómo el ser humano está cambiando, incluso si uno puede entrar hoy en día también a la tecnología. Fíjense lo que hablaba al principio, lo que es la tecnología y la cuestión sexual. Fíjense que también se está perdiendo eso, que hasta personas donde se dedican a desarrollar, que lleva una tecnología muy grande, desarrollan robots que cumplen las funciones sexuales, porque el ser humano se está perdiendo de comunicarse y de estar con otra persona, ¿sí? Entonces hay robots, o sea, la tecnología, robots sexuales, ¿sí? Entonces vemos cómo el ser humano va perdiendo poco a poco, nos vamos acostumbrando y vamos tomando algo como normal y vamos perdiendo eso que nos caracteriza como humanos, ¿sí? El hecho de despertar, de ser conscientes donde uno está, con quién está, de compartir una charla, una comida, de estar con nuestra mascota, estar con el río, estar con las plantas, de cuidar el medio ambiente, de usar más lo que son, por ejemplo, si podemos evitar en lo posible usar tanto vehículo y usar más las caminatas, las bicicletas. ¿Por qué? Porque eso nos va a nosotros, son pequeños ejercicios que nos va a ayudar a ir conectando con esas influencias propias de Acuario. Acuario nos invita a que el ser humano empiece a evolucionar y se empiece a conocer a sí mismo. Empiece a conocerse, y no estamos hablando de una cuestión de conocimiento físico, sino psicológico. Entonces, por eso, ya para terminar esta conferencia, era invitarlos a que reflexionemos, ¿sí?, lo que es la era de Acuario. La era de Acuario está la revolución sexual, la revolución tecnológica, está la conquista del espacio, y todo eso nos lleva a nosotros nos invita, mejor dicho, a evolucionar como seres humanos, a que nos conozcamos a nosotros mismos, que usemos, por ejemplo,
la astrología, ¿sí?, para el conocimiento de nosotros mismos. Y no para decir, bueno, sí soy de Piscis, soy de Acuario, soy así, sino ver cuáles son mis aspectos negativos y cómo puedo superarlos. La astrología, si bien esta es una charla de la era de Acuario, la astrología sirve para ayudar a que la persona se conozca junto con otras terapias complementarias. Y otra de las características que está muy relacionado con su opuesto, que es, decíamos que es Acuario, el elemento aire, con su opuesto es Leo, que es el fuego. Y fíjense la cantidad de incendios que hay actualmente en el mundo, los volcanes con el elemento fuego. También eso tiene mucho que ver porque hay un gran cambio a nivel geológico del planeta Tierra que sucede cada determinado tiempo. Entonces, la humanidad, y nosotros, como cada uno de nosotros, no vamos cambiando y vamos tomando conciencia del daño que podemos producir al planeta Tierra y a nuestro cuerpo, ¿sí?, y a los demás, nos va a llevar por un camino que si no comprendemos por las buenas, como decían, si no aprendes por las buenas vas a tener que aprender por las malas, decían por ahí nuestros abuelos. Entonces, esa es un poco la invitación, que nosotros empecemos a tomar conciencia de estas influencias, de que nosotros tenemos la oportunidad de conocernos y de hacernos conocer nuestras facultades, nuestros propósitos, conectarnos con otras personas del mundo, pero siempre buscándonos en sentido positivo, en sentido constructivo. Cuidar el planeta en cuanto a no tirar basura a la calle, no contaminar los ríos. Si podemos usar la bicicleta o ir caminando en vez de usar el vehículo, mejor. Por supuesto que cada uno tendrá que ver en sus posibilidades. Pero los días que no trabajan, salir a andar en bici, salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza, o sea, compenetrarnos con esas influencias de Acuario que nos llevan al crecimiento de cada uno de nosotros como especie. Si eso no se transforma en algo constructivo, esa energía no queda quieta y se transforma en algo destructivo. Y el único que se perjudica es la misma especie humana. Y el planeta va a seguir. Por eso, y ya para último, se dice que el planeta Tierra entró en la era de Acuario, o sea, entró en la influencia acuariana, pero todavía no la humanidad. Porque para que la humanidad o cada uno de nosotros entre con todo el potencial de la influencia de Acuario, tiene que haber un cambio de conciencia y tomando conciencia cada uno de nosotros. Dejar de pensar más en nuestro crecimiento, el crecimiento sin mirar las consecuencias, ¿sí? Sino al crecimiento interno. Si uno tiene que sacar un árbol, poner 2 árboles. Si uno saca un árbol de acá, bueno, busquemos la forma de poner 2 árboles. No hagamos, una vez se pasa por la calle y veo, yo por ejemplo veo, y me da una pena porque a veces muchos lugares sacan un árbol y al lugar ponen un aire acondicionado. Entonces, con todo eso lo que genera, no estamos diciendo que no ponga un aire acondicionado o que no saque un árbol y se le está levantando la casa, pero hay muchas veces que son innecesarios. Entonces, si sacamos un árbol porque nos levanta la casa, busquemos un árbol que lleve las raíces hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos quitando una vida, que es un árbol, más todo lo que eso genera. Ese árbol que da flores y que se alimentan un montón, por ejemplo las abejas, los pájaros que hacen nido. O sea, uno destruye una vida y a su vez toda la cantidad de vida que uno destruye, presenta que uno saca un árbol y nada más.
sino todo lo que eso genera, la destrucción de un árbol, la destrucción de un montón de animales, de pájaros, de abejas, de insectos que viven de ese árbol. Entonces, eso es un poco de lo que es la toma de conciencia. No es solamente ver el árbol, sino ver todo lo que hay detrás de eso, es como la punta del iceberg. Eso es tomar conciencia, eso es ir entrando en las influencias de Acuario. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad, cada uno de nosotros tiene ese libre albedrío de tomar esas decisiones. Ojalá que esto sea un llamado de conciencia y de invitarlo para que cuando uno tenga que tomar una decisión busque la forma de compensarlo, que no es solamente sacar un árbol y ponemos un aire acondicionado, sino todo lo que hay detrás. Si uno contamina algo o mata a un animal innecesariamente, todo lo que hay por detrás, la cantidad del ecosistema que se va rompiendo, ¿sí? Por ejemplo, si uno ve una hormiga que va, ¿sí? O sea, ¿qué necesidad uno tiene de matarla? O sea, no estamos hablando de que esté en la casa y que haya una invasión de hormigas, pero si uno va por la calle y hay que respetar la vida, por más que sea algo insignificante. ¿Por qué? Porque si nosotros, como vemos en esa imagen que mostré al principio, si vemos el universo, y nosotros somos un punto en ese universo, es lo mismo que nosotros vemos a una hormiga o un insecto. Comparándonos con lo que es el universo, no somos, digamos, nada. Entonces, pero sin embargo, estamos con vida. Entonces, si uno proyectamos eso a una especie, una hormiga o lo que sea, no estamos hablando de que haya una invasión en la casa, ¿se entiende? Pero sí a veces de hacer cosas innecesarias. Fíjense, hablando justamente con las personas, ya no se ven animales, por ahí sapos, mariposas, no se ve como se veían antes, por la gran contaminación y que la falta de conciencia del ser humano, si bien utiliza la tecnología para el desarrollo de herbicidas, para tener mejor cosecha, para tener más dinero, pero por otro lado producimos una gran destrucción innecesaria, porque hay medios para poder evitar eso. Y tampoco, por eso el hecho de despertar conciencia. Estamos produciendo grandes cantidades de alimentos, ¿sí? Porque hay una superproducción de alimentos, muy característico de lo que es la tecnología, pero a su vez hay una gran hambruna en otras partes del mundo y el ser humano, y uno lo puede comprobar, hay muchísima comida que se desperdicia. Eso es falta de conciencia, muchísima comida que se tira innecesariamente. Por eso la invitación a que uno empiece a captar esa influencia acuariana es para ponerse a tono y tomar conciencia de muchos aspectos de lo que estamos hablando. ¿Cómo se logra? Hay muchísimas cosas, ¿sí? El autoconocimiento es una, que se logra a través, por ejemplo, de la meditación, ¿sí? Hay lugares donde, bueno, hay ciertos mantras, ciertas oraciones, la religiosidad de que cada uno puede llegar a profesar, las caminatas, ¿sí? Todo lo que es, por ejemplo, lo que son las constelaciones familiares, lo que son el estudio de la psicología, la bioneuroemoción, o sea, hay muchísima información y muchísimas técnicas que ayudan a autoconocerse y a despertar conciencia. Otro aspecto es el contacto con la naturaleza, la observación, la compenetración, que en vez de estar, si uno va a un parque, hagamos esa prueba, si uno va a un parque, no nos conectemos con el celular.
¿sí? No estamos diciendo que no lo lleven, que puede ser mucha gente que por ahí opta por no llevarlo. Pero conectémonos con la naturaleza, conectémonos con el sonido de los pájaros, conectémonos con la tierra, con los árboles, con los insectos. Entonces ahí es donde uno va tomando conciencia y va entrando junto con el planeta Tierra en lo que es el área de Acuario. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Bueno, era un poco el objetivo, era compartir con ustedes esta charla digamos, de amigos. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier tema que quieran, que uno por ahí no les quedó claro o algo que quieran preguntar para ir desarrollando, lo pueden conectarse a través de Facebook, ¿sí? Ahí está Escuela Mística Sirio, que ahí pueden, bueno, entrar en la página y bueno, hacer preguntas. Y también vamos a ir a ver si vamos a ir desarrollando algunas leyes también, como pueden ver acá. Y bueno, hay muchísima información también de este dibujito, con una simbología, ¿sí? Porque detrás de estos símbolos hay mucha información propio de lo que es el área de Acuario. Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado y bueno, cualquier duda pueden dirigirse al Facebook y bueno, dentro de lo que es mi conocimiento van a ser contestar las preguntas. Muchísimas gracias.